Hola familia, feliz martes para todos. Estamos por aquí como cada martes para desarrollar nuestro tema entre los reyes de la Biblia, ¿verdad? A mí me tocó el rey Manasés. Y bueno, Manasés, según los libros de Reyes y Crónicas, fue un rey de Judá que gobernó entre el 697 y el 642 a.C., aclarando que este Manasés no es el hijo de José, sino hijo y sucesor de Ezequías. Su nombre significa causa a olvidar. Manasés se declaró vasallo del emperador de Asiria, o sea, era su aliado, y le proporcionaba tropas contra Egipto. Eh, Sabemos que esto era algo que no era permitido por el Señor, ¿no? Que los reyes de Jerusalén o el pueblo se aliara con otros pueblos paganos. Manasés también siguió una política religiosa opuesta a la de su padre, que fue un buen rey, el rey Ezequías, ya que Manasés toleraba los cultos asirios e incluso en el templo de Jerusalén. Él permitía y practicaba la invocación a los muertos, los sacrificios de niños, y esto suscitó muchas protestas de los profetas del Señor, ¿no? En ese tiempo que le anunciaron el castigo divino. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén o en Judá por 55 años. El nombre de su madre era Hetzibai y su padre fue el rey Ezequías, quien, como ya les dije, bueno, fue un buen rey, pero no así Manasés, ya que él hizo lo malo ante los ojos de Dios, imitando las abominaciones de las naciones que Dios había expulsado de delante de los hijos de Israel. Él puso ídolos en los lugares altos del monte que su padre Ezequías había derribado. También levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera como había hecho Acab. Adoró además a todo el ejército de los cielos y rendía culto a todas esas cosas que nada tenían que ver con, con el culto al Señor. Asimismo edificó altares e ídolos en el mismo templo y hizo pasar a su hijo por el fuego, hizo quemar a su hijo en sacrificio a Moloch. Imagínense ustedes, practicó la invocación de espíritus, fue agorero e instituyó a encantadores, adivinos, estableció el espiritismo y la hechicería en todo el reino, multiplicando así la maldad de sus hechos ante los ojos de Dios y provocó su ira. Tan malos fueron sus hechos a los ojos de Dios que acabó por provocar su indignación. Manasés indujo al pueblo de Israel a pecar peor que las naciones que Dios destruyó delante de los hijos de Israel. Y eh, uno de los capítulos más determinantes, ¿no? Donde Dios habló a través de sus profetas a Manasés se encuentra en Segunda de Reyes 21 del 12 al 15, que dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos la santa palabra de Dios. Dice: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todos los que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí, yo traigo tan mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que yo le oyere, le retiñirán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab. Y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, que se friega y se vuelve boca abajo. Y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos, y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Fuera de esto, eh,
Manasés también derramó mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Además de su pecado, además de su pecado, también hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. En esta palabra que yo les acabo de leer, se nota realmente la ira del Señor. Y si vemos un poco el video que les pasé al principio, ¿no? Del clamor que habla de todos los reyes, vemos que así como, voy a hacer un spoiler aquí, me voy a adelantar, así como Dios perdona a Manasés, ya a lo último, cuando él se arrepiente después de haber sido un rey tan nefasto, eh, esta palabra del Señor se cumple, porque los hijos de Jerusalén eh, son llevados cautivos, ¿no? A, a Siria, luego a Babilonia. Esta palabra del Señor se cumple y es algo que nosotros hemos venido estudiando siempre, y es que el Señor puede perdonar los pecados. Sí, por supuesto, porque el Señor es bueno, es compasivo, es misericordioso, pero nosotros no nos podemos librar de las consecuencias del pecado, y esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel, al pueblo de Jerusalén, ¿verdad? Y bueno, en el reinado de Manasés murieron varios profetas, entre ellos el más, digamos, emblemático fue el profeta Isaías, que murió de una manera, bueno, eh, no sé cómo llamarla. Él murió aserrado, lo cortó por la mitad con una sierra. Y bueno, luego de esto, Manasés fue aprisionado y torturado por los asirios, sus mismos aliados en un principio, ¿no? Y estos lo confinaron por años en un calabozo, y ahí fue donde Manasés buscó la redención de Dios, se humilló, le rogó, le suplicó, tanto fue así que el Señor lo perdonó, pudiendo así recuperar Manasés el trono de Judá y volviendo a, a instaurar el culto al Dios vivo, al Dios de Israel. Como el decimocuarto gobernante de Judá, Manasés puede considerarse uno de los más perversos reyes, ya que, como dije, él hizo y apoyó el culto de los ídolos, profanó los utensilios sagrados del templo, sacrificó a su propio hijo, imagínense ustedes. Y bueno, siendo un monarca tan malvado, resultó un verdadero infortunio que su reinado se prolongara 55 años. Fue largo, mucho más que el de todos los otros reyes de Judá. Manasés siguió el ejemplo de su abuelo Acab, que también fue malvado, adoptó las prácticas malvadas de los babilonios, de los cananeos. eh, no escuchó las palabras de los profetas de Dios, sino que gustosamente siempre llevó a su pueblo al pecado. Fue un rey tan malo que provocó la ira de Dios con sus pecados. Y bueno, lo peor de todo fue que el pueblo siguió a Manasés, a esa perversidad, peor que la de los cananeos. Los dictados de este rey siempre invitaban a la nación entera a la idolatría, y se mataban muchos inocentes en Jerusalén. Su reinado fue opresivo, violento, y derramó mucha sangre inocente. En el versículo que les hablé de segunda de Crónicas 33, donde habla que Dios limpiará a Jerusalén como un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Podría sugerir que, bueno, al invertir el plato totalmente, se demostraba que Jerusalén quedaría completamente despoblado. Significaría un vacío, una carencia, tal vez una hambruna, que no quedaría ningún plato con comida, ni siquiera un bocado, y la ciudad santa se convertiría en desolación, sin sustento para la vida. Esto a mí me movió demasiado, porque me recordó a nuestro país, me recordó a Venezuela. Eh, Segunda de Crónicas presenta como un ejemplo glorioso de arrepentimiento la historia de Manasés, y dice lo siguiente: Segunda de Crónicas 33, del 12 al 13. Mas luego fue puesto en angustias
oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. El Señor escuchó sus súplicas e hizo que volviera a Jerusalén a hacerse cargo de su reino. Y bueno, ahí Manasés quitó del templo de Dios los dioses extranjeros, los ídolos, así como todos los altares paganos que había construido en el monte del templo, y los arrojó fuera de la ciudad. Preparó el altar a Dios, ofreció en el sacrificio de reconciliación y de acción de gracias, y también ordenó al pueblo que diera el culto y el honor al Dios de Israel. Y bueno, como vemos, Manasés es un icono del perdón divino, y tras ser uno de los reyes más sanguinarios y paganos de los judíos, el Señor le perdonó e incluso fue enterrado en la ciudad de David, algo que solo era reservado para los reyes fieles. Yo traté de hacerles un resumen de todo esto, pero son muchas cosas que podemos sacar de la vida de Manasés. Yo hasta hace poco no conocía esta historia de este rey. El único Manasés de la Biblia que yo conocía era el hijo de José. Y para mí fue de verdad increíble conocer la historia de este rey, lo malvado que fue, la de cosas tan fuertes que hizo, matando a su propio hijo, ¿no? Ofreciéndolo en sacrificio, como aserró al profeta Isaías. O sea, unas cosas de verdad abominables, abominables. Yo creo que fue el peor a mi opinión. Y aún así lo más impactante es que el Señor lo perdona. El Señor aquí da una muestra de su fidelidad, de su misericordia, como porque imagínense cómo perdonar a semejante rey, ¿no? O sea, a semejante rey tan malo. Eh, También me viene a la mente de que su padre fue un buen monarca, ¿no? Y honró al Señor, y quizás ahí también el Señor se acordó de que su padre había sido su siervo, ¿no? Y es algo que también hemos hablado mucho en nuestros estudios. Hemos orado porque, bueno, esta familia tiene unos cimientos que vienen de otras generaciones, adorando, rindiendo culto al Señor, buscando al Señor, como lo hemos dicho, como nuestra abuelita María, ¿no? Y vemos cómo la fidelidad y la misericordia de Dios se extiende para los hijos de aquellos que lo aman. Eh, Cuando les dije que me impresionó también la palabra que habla como que el Señor limpiará a Jerusalén como un plato que se friega y lo vuelve boca abajo. No, una palabra súper fuerte, de verdad. En Segunda de Reyes 21, del 12 al 15, se ve, se ve por las palabras como el Señor está molesto, como les dice que los desamparará, que los entregará a manos de sus enemigos y serán para presa y despojo de todos sus adversarios. Eh, wow, tremendo, tremendo. Y me acordó de Venezuela porque una de las cosas que se pedía para hoy es hablar de los reyes, y si este rey nos recordaba quizás algún gobernante, ¿no? Y por supuesto que no sé si es válida la comparación, pero me recordó mucho a ese expresidente Hugo Chávez, ¿verdad? Que sabemos que trajo al país mucha idolatría, muchísima, muchísima. O sea, eso ni para qué extenderme porque todos lo sabemos. Y, y quizás esto también ha provocado la ira del Señor para con nuestra nación. Y fíjense cómo nosotros hemos tenido un éxodo grandísimo, tantos venezolanos que salieron de Venezuela, que están regados por todas partes del mundo, ¿no? Y yo leyendo esta palabra, yo digo, Dios mío, pareciera lo que nos pasó a nosotros. Eh, Cuando leo esta palabra, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos, Dios mío,
que fue un rey que pecó e hizo pecar al pueblo para que hiciera lo malo ante los ojos de Dios. De verdad que a mí me recordó mucho eso. Eh, y es como vemos que la palabra es tan vigente, la palabra de Dios es viva y atemporal. Ahí podemos ver una respuesta de mucho de lo que está padeciendo nuestro pueblo, el por qué. También este tema me parece importante porque cómo fue de determinante el destino de las naciones según el rey que tuvieron, ¿no? Eh, y cómo el rey, al ser líder de ese pueblo, puede llevarlo a bendición y también a maldición, ¿no? Es algo para reflexionar y a mí me deja bastante, no sé cómo decirles, me deja bastante con la necesidad de pedirle perdón al Señor, de clamar su perdón, de clamar por obediencia, de clamar por esa misericordia, porque lo que hay que hacer es clamar. Si te humillas de corazón, como dice la palabra del Señor, Él puede perdonar. Si perdonó a este rey tan malo, es porque el perdón de Dios no tiene límites. Él solamente está ahí esperando que se lo pidamos de corazón arrepentido, que clamemos a Él. Y así, bueno, comienzo mi oración para cerrar con mi intervención, leyendo también en Segunda de Crónicas del 7 al 14 la palabra, que es muy conveniente con el tema, que dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Padre amado, bendito y adorado seas, Señor. A ti te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza, Señor, y toda exaltación. Padre amado, venimos ante ti hoy para honrarte, para aprender más de tu palabra, para agradecerte, Señor, por un día más de vida, para agradecerte, Señor, por tu palabra, para agradecerte, Señor, por tu misericordia, por tu amor, Señor, inagotable. Te queremos pedir, Señor, perdón, perdón por los pecados de nuestro país, perdón, Señor, por los pecados de nuestros gobernantes, perdón, Señor, por estos líderes que nos han llevado a hacer lo malo ante tus ojos, Señor. Queremos pedirte, Padre, que nos restituyas, que nos des así como le diste a Manasés tu perdón, tu misericordia, Señor, porque es justo y necesario, Padre, para que sanes nuestra tierra, perdona nuestros pecados, Señor, endereza nuestros malos caminos, Señor, restituye nuestra nación, Padre, restitúyenos, Padre, haznos ser obedientes a ti, volvernos a tu camino, Señor. Te pedimos que en Venezuela se caigan, Señor, todos esos ídolos paganos que han alzado, Señor, de las tinieblas, en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos, Señor, que te reconcilies con nuestra amada Venezuela, Padre. Te pedimos, Padre, que nos perdone, que nos restituya como nación, como país. Perdónanos, Señor, perdónanos. Te pedimos por los gobernantes que están ahora, Señor, que busquen de arrepentirse, Padre, y de clamar también tu perdón. Te pedimos por los gobernantes aún que vendrán, Señor, para que sean temerosos de ti, Padre, y respetuosos de tu palabra. Señor, te buscamos y sabemos que te encontraremos porque te buscamos de todo corazón. Asimismo, de todo corazón estamos arrepentidos, Señor, por ofenderte. Padre amado, perdónanos y restauranos. Te lo ruego, Señor. Gracias por escucharnos el día de hoy, Padre. Te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Amén.